Muy buenas, hoy os voy a enseñar un coche familiar de lujo. Una ranchera que a pesar de su apariencia relajada, esconde un motor V8 de 340 caballos debajo del capó. Estamos hablando del Audi S6, así que en este vídeo os contaré la historia de Audi y su gusto por los familiares potentes, os enseñaré el coche y por último también lo probaremos. Ya estamos con el S6, pero antes de meternos a hablar de esta unidad en concreto, os quiero hacer una pequeña introducción para explicaros qué significan las siglas S y las siglas RS en Audi y de dónde surgieron. Y es que estas siglas surgieron con el modelo RS2, un coche que surgió por la alianza entre Porsche y Audi. Y es que Porsche estaba desesperada por dinero, no tenía dinero en esa época para hacer un coche en condiciones, y por la otra parte Audi quería llegar a ser una marca premium, como lo eran Mercedes y BMW en esa época. Así que estas dos marcas se aliaron y consiguieron hacer un coche espectacular, el RS2. Y es que este coche es especial, dado que fue la primera ranchera en superar los 300 caballos. Es verdad que había otras rancheras potentes, como las de Volvo, pero ninguna llegó a superar los 300 caballos como lo hizo Audi con Porsche. Y de hecho el tema de llamar a este coche RS se le ocurrió a Porsche, y desde entonces Audi lo asimiló para todos sus coches siguientes. Y es que esta introducción os la hago porque estamos ante una ranchera con la sigla S, de forma que estamos ante el hijo del RS2. En este caso estamos con el Audi S6, una versión más grande que la versión S4 en este caso, y estamos con el modelo de segunda generación, el C5 Avant. Así que bueno, ya comentado esto, vamos primero de todo a hablar del diseño. Ahora bien, metiéndonos con la estética, ¿qué podemos decir de este S6? El S6 de esta generación salió en el año 97, aunque esta unidad pertenece al 2003, y es por ello que tenemos un lavado de cara en este coche. Las primeras unidades de esta generación tenían un diseño ligeramente diferente en la parte delantera. Se podía apreciar, por ejemplo, en la parrilla. Esta parrilla llega hasta el final del capó, pero en las primeras unidades la parrilla llega hasta aquí, de forma que tenemos una parrilla un poquito más pequeña y la verdad es que estéticamente sí que da la sensación de tener un coche algo más antiguo. También tenemos alguna otra diferencia, como en las rejillas y en los faros. Aquí, por ejemplo, no tenemos unos intermitentes en color naranja. Pero bueno, aparte de todo esto, al estar ante un Audi S6 tenemos otras diferencias. Diferencias como, por ejemplo, encontramos obviamente la insignia de S6 y la parrilla tan distintiva de los modelos S con estos cuadraditos, a diferencia de la parrilla normal. Aquí tengo que hacer una anotación, y es que había un modelo todavía más tope, que era el modelo RS6, y tenía una parrilla diferente a esta. Una parrilla con hexágonos, como la que estáis viendo en esta imagen. Y bueno, en el frontal no tenemos mayor diferencia, hasta que nos metemos con el tema de las aletas y las llantas. Y es que en esta unidad encontramos unas aletas ensanchadas, dando más volumen y una estética más agresiva. Y bueno, aquí estáis viendo una foto de una 6 normal, como veis tiene unas aletas más pequeñinas, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Metiéndonos con las llantas, unas llantas preciosas, muy sobrias, de 6 radios en 17 pulgadas. Y es que claro, estamos hablando de que estamos con una berlina de 1800 kilos de lujo y tenemos unas llantas en 17 pulgadas, que ahora a día de hoy cualquier coche equipa llantas de 17 pulgadas. No desdicen al coche, creo que son las adecuadas para este. Y aparte de esto hay una cosa que me gusta mucho en este coche y es el tema de la frenada. Unos frenos muy grandes y voluminosos que quedan perfectos, rellenando todo el interior de la llanta. Aparte del tema de las ruedas, también tenemos que comentar el tema del retrovisor. Y es que, como veis, encontramos un retrovisor cromado, distintivo de las gamas S en Audi. Yo ahora ya normalmente me metería con la parte trasera, pero antes de ello tengo que hablaros del techo. Y es que en el techo encontramos un techo solar con panel solar, qué paradójico, ¿no? Y la función de este panel solar no es recargar la batería principal para que el coche arranque ni nada de esto, sino alimentar los pequeños consumos como la radio o las luces de cortesía. Aunque según me comenta el propietario no tiene mucha utilidad. Y es que en la parte trasera encontramos esta preciosa doble salida de escape, muy discreta y además unida a que este coche no tiene las insignias de S6 y de Audi, le da una estética muy discreta con la cual tan solo la gente que conozca el modelo y vea las aletas ensanchadas, la doble salida de escape y escuche el motor V8 que esconde debajo el capó, sabe que estamos ante un coche serio. Y ya que estamos hablando del motor, vamos a ver qué motor equipa este coche.
Debajo del capó encontramos el mítico motor 4200 V8 de Audi. Son motores de 8 cilindros, en disposición en V 90 grados, y en este caso, en esta versión de aspiración natural, nos entrega un total de 340 caballos. Si no me equivoco, en las anteriores generaciones nos entregaba en torno a 300, de forma que bueno, en esta nueva generación nos da un extra de potencia. ¿Y qué comentar de la versión S6? La versión S6 siempre equipa el motor 4200 V8, pero había algunos A6 que también podían equipar el motor V8 4200, el que tenemos aquí. Pero bueno, aparte de todo esto, encontramos una versión todavía más tope, y era la versión Audi RS6, el cual equipaba este motor pero con 2 turbos, y pasaba de tener 340 caballos a tener 420 caballos. ¿Y qué más decir? Que bueno, estamos ante un motor V8, así que nos entregará un par excepcional, concretamente de 420 Nm en esta unidad. Y ya comentado esto, ahora sí que sí, vamos al interior. Ahora vamos a entrar dentro del coche. Y lo primero que nos damos cuenta, nada más abrimos la puerta, lo que encontramos en la parte inferior, ese pequeño umbral de aluminio en el cual vemos la firma de S6. Y antes de meterme dentro de la cabina, comentar que cuando abrimos la puerta trasera, también encontramos en la parte inferior el logo de S6. Ya estamos dentro del S6 y lo primero que os puedo decir, es un coche con calidad. Cuero en el volante, cuero en el pomo, en el freno de mano, el posabrazos, los asientos en los que estamos sentados, unos recaros de piel preciosos, alcántara en la parte central, cuero en los laterales y bueno, todo esto muy bonito. Pero aparte del tema de los asientos, ¿qué más decir? El volante. Tenemos el volante de 3 radios, en las versiones A4 normal encontramos el de 4 y bueno, al ser la versión más deportiva, un volante de 3 radios bastante elaborado y con formas curiosas, como que aquí, por ejemplo, tiene esta pequeña hendidura para agarrarlo, tenemos en ambos lados para subir y bajar la marcha, en caso de que seamos zurdos, diestros o como mejor nos convenga, y como no, encontramos en la parte inferior el emblema de S6. Ahora bien, aparte de todo esto, ¿qué más decir? El tacómetro. En el tacómetro también vemos el logo de S6. La línea roja empieza en las 7000 vueltas y bueno, ya lo estáis viendo. Me gusta mucho la disposición que han puesto, completamente simétrica, con la pantallita en la parte central. Y han rellenado todos los agujeros, temperatura del aceite, temperatura del agua e incluso un voltímetro de forma analógica. Una cosa que la verdad un consumidor medio le interesa más bien poco el tema del voltímetro, pero para los que somos más frikis nos gusta tener esos pequeños relojines en los que podemos ver hasta el voltaje del coche. Pero aparte de tener rasgos distintivos que encontramos en las versiones Audi S, también encontramos otros rasgos que detonan que estamos en un coche del grupo BAG, como por ejemplo en el tema de los elevalunas, donde todos los del grupo BAG, SEAT, Skoda, todos estos tienen un elevalunas con diferentes formas, pero básicamente es lo mismo, al igual que el sistema de encender las luces. Lo encontramos con ruletita en vez de con una palanca en el lado izquierdo y de la misma forma que en los otros coches del grupo BAG. Aparte de eso, cuando nos metemos en la consola central, sorprende bastante que tenemos 3 botones disponibles y solo encontramos uno con utilidad, el ESP, y al otro lado encontramos un reposavasos de lo más original y complejo, pero bueno, muy funcional, muy chulo como queda, todo simétrico. La radio no es la original, es una radio cambiada con pantalla y estamos en un coche que equipa el sistema Bose, ya os lo enseñaré luego en el maletero y también los altavoces, como veis, sistema Bose, pero bueno, la radio no es la original. Y de hecho, como curiosidad, comentaros que tenemos asientos calefactables con 6 regulaciones, porque bueno, si tenemos un culo con mucha precisión a la hora de notar nuestras temperaturas, pues 6 temperaturas diferentes. Y ya como curiosidad, este sistema y estas 6 temperaturas diferentes ya las encontramos en el primer RS4 que estáis viendo en esta imagen. Por la parte inferior encontramos un cenicero con el mechero, la caja de cambios automática Triptonic de 5 velocidades. Como curiosidad, la versión manual tenía 6 velocidades, y es que curioso esto porque ahora los coches con muchas velocidades son los automáticos y con pocas velocidades son los manuales, y en este caso es al revés, la versión automática es la que menos velocidades tiene. Pero bueno, eso era un detalle simplemente. ¿Qué más encontramos por aquí? Encontramos la regulación de los espejos, que son espejos térmicos y obviamente regulables desde el interior eléctricamente. Como veis, tenemos un reposabrazos tapizado en cuero, al igual que el freno de mano, y lo interesante viene aquí, y es que cuando abrimos el compartimento encontramos el extra del teléfono. Una cosa que se estiraba bastante en esta época en coches de gama alta como son Mercedes, BMW, y Audi no se podía quedar atrás con el S6, de forma que incorporó un teléfono. Una cosa que bueno, ahora se queda obsoleta completamente, pero bueno, curioso saber que estaba. Cuando cerramos el reposabrazos, aquí os tengo que comentar una cosa, y es que
es una pega que encontramos en diferentes coches del grupo BAG, y es que accionar el freno de mano es bastante arcaico con el reposabrazos puesto abajo. Así que bueno, lo levantamos y debajo podemos ver otros dos pequeños compartimentos, un compartimento por aquí y otro por aquí para guardar la llave del garaje. Y también comentar que estos acabados de plástico que imitan a la madera se estilaban mucho en la época en la que salió este coche, y decir que aparte de la versión en la que encontramos estos detalles en madera, también lo podíamos encontrar estos detalles en tipo aluminio. Y como no, en esta versión encontramos el emblema de 4 tan distintivo. Ahora bien, ya metiéndonos en la parte trasera del coche, ¿qué comentar? El tema de las calidades. Es exactamente igual que en la parte delantera y eso es de agradecer. Lo notamos mismamente en el tema del panel de la puerta, con este tapizado en alcántara, el sistema de audio Bose con la insignia, el compartimento y curiosamente un cenicero para cada lado de la puerta. Ahora bien, ya metiéndonos dentro de la cabina, ¿qué comentar? Encontramos la misma distancia con el techo que en la parte delantera, un espacio para las piernas más que respetable, de forma que una persona alta puede ir sin ningún tipo de problema en la parte posterior. Y ahora bien, ya comentado esto, hay una cosa que me ha gustado mucho, y es que las calidades son excepcionales. Y con excepcionales me refiero a que el tapizado en la parte trasera es exactamente igual que en la parte delantera, no solo firmado por Recaro, sino que además encontramos el mismo cuero y la misma alcántara. Y es que es muy común en muchos coches ver que el tapizado bueno solo se encuentra en los asientos delanteros y que en la parte trasera encontramos unos tapizados mucho más cutres y de menor calidad. Y en este caso Audi no nos ha defraudado. Para que os hagáis la idea, este es el espacio que tengo para las piernas y teniendo el asiento lo más para atrás posible. De forma que ya os digo, tema de comodidad no tenemos ningún problema. Encontramos un mechero, aire para la parte posterior. Y por cierto, otras curiosidades, este coche tiene luces de cortesía en la parte delantera, junto al techo solar, pero en la parte de los asientos traseros encontramos otras luces de cortesía. Y ya por si no fuera poco, en la parte final del maletero también encontramos otras luces. De forma que bueno, en este coche encontramos buena equipación. Ya que os quiero comentar que Audi tenía detalles que marcaban la diferencia. Esto es normal, pero esto, encontrar un perchero retráctil, es un gasto extra que podía haberse quitado perfectamente la marca, pero decidió ponerlo simplemente por dar una estética más limpia al coche. Cuando ya veis, meter un mini ganchín fijo era mucho más sencillo y bueno, metieron este sistema tan solo para poner un perchero retráctil tan pequeñín. Pero la cosa no se acaba aquí, y es que en detalles como por ejemplo en el maletero encontramos también este mismo sistema en un sitio en el que jamás podríamos llegar a ver, para meter una toma de 12 voltios, en vez de poner una tapita, utilizar este pequeño sistema. Unos buenos detalles por parte de Audi. Metiéndonos en la parte trasera, como veis, el maletero es de lo más amplio, con un tapizado muy bueno y enmoquetado por todos los lados, denotando la calidad del coche. Como curiosidades, comentar que en este lado encontramos la disquetera para meter 6 discos, una cosa que a día de hoy ya no se utiliza, pero bueno, se estilaba mucho en la época, ya sabéis. Y también en esta otra parte encontramos la etapa de sonido, que básicamente es un amplificador para los altavoces de la marca Bose. Aparte de eso, ¿qué comentar? Ya os digo, montón de tamaño por todos los lados, los típicos arneses para meter redes, un pequeño agarradero en la parte inferior en el cual podemos encontrar la rueda de repuesto. Y qué más comentar, obviamente la bandeja la podemos quitar, podemos abatir los asientos, podemos incluso solo quitar esta parte central para meter los esquís. De hecho, tenemos la funda de los esquís ya también incorporada en este coche. Y en la parte trasera, como ya os comentaba, tenemos la toma de 12 voltios. Ya estamos probando el Audi S6 Avant, un coche que probé hace un montón de tiempo y que me gustó mucho, pero la verdad es que en ese momento fue el primer V8 que probé, el primer coche con tanta potencia, 340 caballos, y desde ese momento he podido probar bastantes coches, tener más experiencias, probar otro tipo de V8, motores turbo 2 litros con similares potencias, y yo os tengo que contar, es un coche que te encanta conducirlo. El motor V8 te entrega el par de una forma completamente directa, como lo hace un turbo. Lo único que no me gusta es el tema del tacto del pedal. Es un pedal con un tacto no muy directo, por así decirlo. Tarda un poquito en entregar la potencia. Seguramente ya no se deba tanto al tacto del pedal en sí, sino que se deba un poco más a la caja de cambios automática que tiene esta unidad, la Triptonic famosa de estos años, de 5 velocidades. La cual, bueno, destaca por tener fallos de fiabilidad y no ser una caja muy rápida. La caja de cambios seguramente sea lo único que mate al coche, porque por lo demás es un coche de 10.
Me gusta mucho el tema de la suspensión, es una suspensión muy acertada, combina el tema del confort y la deportividad perfectamente. Tira más a una suspensión confort, obviamente, no dejamos de estar en una ranchera, queremos un coche confortable, pero que nos dé unas prestaciones algo superiores a las de una 6 normal, y en este caso lo conseguimos muy bien. Es un coche que, a pesar de todo el peso que tiene y la comodidad que nos da, no notamos que la carrocería se balancee excesivamente para nada. La dirección también funciona muy bien, es una dirección adaptativa que, a pesar de todos los años que tiene el coche, ya os digo, es firme cuando tiene que ser firme. Cuando tiene que ser blandita, es muy blandita y muy buena para aparcar. En ese sentido, genial. Bueno, vamos a poner modo Sport y el coche cambia completamente. Y bueno, de sonido ya os podéis imaginar. Es un sonido muy serio. Un sonido que la gente que sabe de este coche, no hace falta que tengas un escape modificado. Se sabe que estamos ante un coche serio. Y tira muy bien. Obviamente, tema de velocidad, prestacionalmente, eficacia, pues obviamente no es un coche turbo 2000 de los que hay ahora, con 100.000 cosas, que es súper eficaz, con menos peso. Estamos en una ranchera, es un coche que en autopista va a ir muy bien, pero sorprendentemente en un tramo como lo que estamos ahora, va genial. El coche tiene unos frenos increíbles, no nos vamos a quedar sin frenada, ya os digo, a pesar de todo lo que pesa el coche. Y sí que es verdad que, bueno, no dejamos de estar en una ranchera, notamos en las curvas el cambio de pesos. Estamos en un coche pesado, pero ya os digo, el motor que tenemos da una vidilla al coche increíble. Es un lujo poder probar este tipo de coches. El Audi S6 es un coche que, especialmente esta generación, que es la segunda generación, creo que se va a revalorizar bastante. Un motor 4200 muy famoso, para los que no lo sepáis, es el V8 mítico de estas épocas. Destaca por ser un motor fiable. Lo único que yo creo que va a hacer que esta unidad no se valore tanto es el tema de la caja de cambios automática, pero las versiones manuales estoy seguro de que aquí a unos años se van a revalorizar. Y ya os digo, este coche, cuando lo pruebas en una recta y escuchas el motor, es un lujazo. La estabilidad que tenemos en todo momento, es un coche ya con bastantes años, pero sigue conservando la insonorización, la comodidad, los asientos calefactados que tenemos aquí ahora mismo, obviamente, en estos recaro de cuero preciosos para adelantar, bueno, obviamente sin ningún tipo de problema. Y es lo que os digo, o sea, coches más rápidos hay, coches que consuman menos los encontramos, pero el hecho de tener un V8 merece la pena. O sea, por lo menos probar un V8 es una cosa que todo el mundo tendría que poder hacer en algún momento. Y ahora, tras haber probado el coche, os voy a dar mis conclusiones. Y lo primero que os quiero decir es que este coche ya lo probé y lo grabé hace casi 3 años. Y os tengo que confesar una cosa, antes estéticamente este coche no me gustaba. Sin embargo, ahora me parece que esta segunda generación, con este lavado de cara y además en la versión ranchera, es de los Audi S6 más bonitos que hay. Creo que este coche, no sé si es por todos los coches nuevos que han empezado a salir, destaca y ya pasa de ser un coche que se ve como coche viejo y está empezando a tener una estética de coche clásico. Estéticamente antes no me gustaba y ahora me está empezando a gustar, os lo tengo que reconocer. Aunque a pesar de esto es un coche que no tendría, y no lo digo por el consumo, que es de 14 litros y pico, sino porque es un coche que no llega a ser deportivo del todo, dado que tiene tintes con esa suspensión algo más dura, pero los años pasan factura, es un coche pesado, la caja de cambios mata al coche, de forma que deportivo no es, y tampoco es un coche práctico como un coche más actual. Y esto lo digo porque efectivamente es una ranchera, es un coche cómodo, de hecho tiene un maletero amplísimo, mucho más que los coches modernos con las mismas dimensiones, pero como es de esperar, los años pasan factura y los coches modernos son más cómodos y más seguros y con mantenimientos más baratos. Y esa es la razón principal, los mantenimientos. Y es que los mantenimientos en este coche son bastante caros. De por sí tener un V8 es caro, y si lo unes a que Audi es una marca premium, aún más. De forma que hacer mantenimientos como la distribución no baja de las 4 cifras. Y ya no solo eso, sino que además la carrocería de este coche está hecha en aluminio. Y eso significa que si nos dan un golpe va a ser bastante difícil repararlo y normalmente tendremos que cambiar los paneles completamente, cosa que de un coche de este año y además de una marca premium son bastante caros. Ahora bien, a pesar de estos puntos negativos que os he comentado, este motor V8 es fiable, así que si tenemos los mantenimientos hechos y no tenemos ningún golpe, no tendríamos que tener ningún tipo de problema con el coche. Pero como ya sabéis, es un coche con casi 20 años, así que el riesgo siempre va a estar ahí.
Ahora bien, ¿a ti qué te parece este coche? ¿Asumirías los riesgos con tal de tener este V8? Coméntalo aquí abajo en los comentarios. Y antes de terminar, también comentarte otra cosa. Si quieres ver más vídeos en los cuales enseño y analizo coches, suscríbete al canal. Tengo muchos vídeos subidos y más que van a venir. Y si quieres estar al día y saber todo lo que subo y muchas más cosas que no enseño en YouTube, sígueme en Instagram para no perderte todo el contenido. ¿Tienes un coche interesante y quieres que haga un vídeo de él? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.